Buenas tardes, de nuevo estamos aquí dándole primer lugar a Dios. Continuamos con esta serie que mi padre nos guió a hacer, que son las armas espirituales. Hace 8 días vimos que una arma espiritual son las aguas, la importancia de las aguas. La segunda arma espiritual que Dios nos dejó a su pueblo, es la oración. Recordemos que el mismo Jesús le decía a los apóstoles, le decía al pueblo que lo seguía, que oraran pidiéndole a Dios con fe en su corazón y creyendo que Él les daría lo que ellos pedirían. Incluso Él dijo, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso está en Lucas 11:10. Incluso Él dice, si vosotros que siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial que está en los cielos? Y es la verdad, cuando nosotros, si nosotros no sabemos orar, que orar es la conversación íntima con Dios, eso es orar. Entonces difícilmente podemos ser escuchados. Una buena oración genera una buena respuesta. Entonces vamos a leer y aprender lo que el mismo Jesús le enseñó a sus apóstoles cuando ellos le pidieron que les enseñara a orar. Recordemos que solo 2 cosas los apóstoles le pidieron a Jesús. Una, que les enseñara a orar, y otra, que querían fe. Entonces vamos a leer Mateo 6 del 5 al 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo, pidiéndote, Espíritu Santo, que nos enseñes a orar, que intercedas por nosotros, por tu pueblo que hoy se conecta con esta tu palabra, con esta tu enseñanza, que nos enseñes y que intercedas por nosotros con gemidos indecibles. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú poniendo la palabra adecuada en nuestras bocas, Señor, para que no sea palabrería, para que no sean vanas repeticiones, para que no sean los deseos de la carne, Señor, sino todo lo que pedamos sea conforme a tu voluntad, conforme a los deseos del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar y es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces es importante que nosotros lo hagamos partícipe de nuestra oración, que siempre que vayamos a orar, le pidamos al Espíritu Santo que por favor nos guíe y que nos acompañe, que interceda por nosotros. Bueno, vamos a leer la palabra. La palabra dice así: y cuando oréis, no seáis como hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, ¿quién no ha escuchado el Padre Nuestro? Definitivamente esta es la oración perfecta. ¿Y por qué digo la oración perfecta? Porque es que tiene todos los componentes que necesitamos en una oración.
lastimosamente por tradición la volvimos, fue eso, una tradición. Vanas repeticiones hicimos del Padre Nuestro, sin darnos cuenta que es es una oración poderosa si la oramos con revelación, si la oramos de corazón. Si cuando nosotros oramos con nuestro Padre, se asemeja mucho a cuando estamos en intimidad con el mejor de nuestros amigos, que nos encerramos y en secreto le contamos nuestros secretos, nuestras intimidades, sin palabrería, sin mentira, sin hipocresía, sin máscaras, sin repeticiones. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando él empezó a enseñar a sus apóstoles cómo orar, lo primero que Él dijo fue eso, que no seamos hipócritas. Que no seamos hipócritas. A veces nosotros oramos y creemos que vamos a engañar a Dios. Incluso muchas veces utilizamos palabras sobrepuestas en nuestra boca, pero en nuestro corazón no hay nada de ello. Decimos te amamos, o sea, hacemos muchas cosas en la oración que en realidad no lo sentimos, y recordemos que Dios mira nuestro corazón. Sí, Él tiene en cuenta nuestras palabras, pero más que nuestras palabras tiene en cuenta la conducta, la posición de nuestro corazón cuando oramos. Orar es una comunión, es una comunicación personal. Por eso Él dice que es en lo secreto, porque es una comunicación íntima. Esa es la oración. Dice que busquemos un lugar propicio, un lugar adecuado. No significa que tiene que ser el mejor lugar, porque incluso hasta en el mismo baño podemos orar. ¿A qué me refiero con un lugar propicio? Un lugar donde podamos estar a solas con Él, donde podamos desnudarnos nuestra alma, donde podamos rasgar nuestro corazón. Como dijo Él mismo, no nuestras vestiduras. Eso es lo que espera de nosotros. La oración es tan poderosa que la oración que quiebra yugos, rompe maldiciones, ataduras, atrae bendición, trae protección, trae liberación. O sea, la oración eficaz del justo puede mucho, dice mi Padre. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces por eso a Dios no le gusta la vana palabrería, no le gusta las vanas repeticiones, no le gusta la palabrería. Si nosotros, les voy a poner un ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a nuestros padres, sabiendo que nos aman, sabiendo que todo lo pueden hacer por nosotros, que son millonarios y que tienen los recursos para darnos lo que le pidamos, que son médicos y nos pueden sanar, nos pueden dar algo para el dolor, o sea, que son abogados y nos pueden defender en cualquier situación, que son psicólogos y nos pueden entender. Cuando nosotros miramos a Dios como ese tipo de Padre, porque recordemos que la naturaleza de Dios es una naturaleza de Padre, entonces cuando nosotros lo reconocemos como ese Padre, que todo lo puede, que todo lo sabe, que nos ama por encima de cualquier cosa, automáticamente no vamos a llegar a Él como una poesía y repitiendo santo, 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 o sea, cosas que en realidad no tienen sentido para Él, porque estamos hablando de oración, y la oración es una conversación íntima. Entonces Dios espera que nos comuniquemos íntimamente con Él, así como nosotros como padres nos gusta cuando nuestros hijos llegan del colegio y nos cuentan sus cosas y nosotros las compartimos, y no, hijo, pero eso estuvo mal, no, pero qué bien, te felicito. Lo mismo espera Dios de nosotros, esa comunicación íntima, esa comunión con Él, que le demos el primer lugar, que antes de salir de nuestras casas, antes de empezar nuestras labores diarias, primero hablemos con Él, primero pongamos en sus manos nuestro día. Por eso Jesús ponía el Padre Nuestro, porque si estudiamos el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro lo primero que hay es el reconocimiento de Jesús hacia el Padre.
Padre nuestro, o sea, dice que es mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, lo reconoce. Entonces a nosotros decirle, como cada uno le quiera decir, Señor mi Dios, gracias. O sea, porque es ese reconocimiento. Él dice, santificado sea tu nombre, o sea, lo está honrando. Entonces cuando nosotros le decimos, gracias Señor por este día, gracias porque puedo comer, gracias porque puedo ver, gracias porque... Eso es honrarlo. Cuando nosotros le agradecemos, cuando lo reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro único Dios, lo estamos honrando. Y si ve que ese es el inicio de la oración. ¿Por qué? Porque así estamos llamando la atención del Padre. Si nuestros hijos llegan a nosotros, mamita linda, preciosa, divina, te amo, llama nuestra atención, ¿cierto? Y si estamos bravos con ellos, como que nuestro corazón como que, ¿qué quiere mi hijito? ¿Cierto? Lo mismo pasa con el Padre. Lo mismo pasa con el Padre. Entonces, cuando dice, venga a nosotros tu reino, entonces es que nosotros nos rendimos a su voluntad. ¿Qué quiere decir? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que lo que le vayamos a pedir no se haga nuestra voluntad. Recordemos que Jesús en el Getsemaní, cuando sudaba sangre, lleno de temor, de angustia y de dolor, porque él sabía lo que le venía en la cruz del Calvario. Él sabía todo lo que iba a sufrir, pero él le clamó a Dios y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que debemos hacer, rendir nuestra voluntad a Él. Muchas veces pensamos en nuestros deseos, en nuestras vanidades, en nuestro ego, en llenar nuestro ego, nuestra voluntad, en tantas cosas que en realidad son vanas. Pero lo que menos nos interesa es que se haga la voluntad del Padre. Y aquí es donde Dios nos dice, aquí es donde el mismo Jesús nos enseñaba a rendir nuestra voluntad a la de Él. Entonces luego la siguiente parte, cuando dice, danos el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en la misma oración podemos pedirle lo que necesitamos. Claro, Él conoce nuestras necesidades. Pero qué mejor que nosotros mismos le digamos. Muchos dicen que no debemos pedirle, pero sí, porque no ve que Él es un Padre que nos ama y que nos va a dar todo lo que pidamos. Él nos lo va a dar conforme a su voluntad, porque no nos va a dar algo que nos daña. Él nos va a dar lo mejor, siempre lo mejor. Por lo regular, nosotros pedimos nuestra voluntad, que es contraria a la voluntad de Él. Pero Él cuando hace su voluntad en nosotros, en realidad nos damos cuenta que fue mejor la decisión, que fue mejor que Él nos hubiera cumplido su voluntad, que nos hubiera dado lo suyo y no lo que nosotros esperábamos, ni lo que queríamos. Entonces, cuando nosotros le pedimos que nos da el pan nuestro de cada día, entonces les voy a poner un ejemplo. Yo, en alguna ocasión, yo le dije, y no en alguna ocasión, en realidad, muchas ocasiones en mi vida, en el proceso que llevo con Él, conociéndolo, Él me ha sorprendido de esta forma. Cuando yo me despierto, le digo, ay, papi, yo quisiera... Una vez le dije, papi, yo quiero un arroz con pollo de donde Sarita. Es un restaurante que me gusta ir a comer arroz con pollo. Y yo le dije eso apenas me desperté y bueno, seguí orando, pero lo primero que le dije fue eso. Miré al cielo y le dije, ay, papi, yo quisiera hoy arroz con pollo. Pero bueno, haz como tú quieras, le dije yo. Y seguí mi oración. Luego pues me levanté y el desayuno al niño, a mi hijo. Bueno, el caso es que como a las 10 de la mañana me llamó una tía que vive en el norte. Una tía que, para que de pronto más o menos tengan una idea, mi hijo Juan David tiene 10 años. Y en 10 años ella ha venido 2 veces aquí a la casa. Entonces, imagínense lo cercana que es. Resulta que ella me llamó a las 10 de la mañana y me dijo, hola, mijita, ¿qué está haciendo? Yo no estoy aquí en la casa. Dijo, ¿va a salir? Le dije, no, señora. Dijo, entonces ya voy para allá.
Cuando me dijo eso, yo dije, no. Y le dije, no, padre, tú sí eres definitivamente. Te digo que quiero arroz con pollo en Sarita y tras del hecho me mandas una invitada. Y no cualquier invitada, le dije yo. Le dije, pero yo no sé, tú invitas, tú pagas. Y yo miré y le dije, no, padre, y lo peor de todo es que solo tenía papas criollas, arroz y filetes de pescado. Y yo dije, no, yo cómo le voy a salir con esto a mi tía. Yo dije, pero bueno, Dios proveerá, pensé yo. Puse a guisar arroz y ella llegó efectivo a las 12 en punto. Cuando ella llegó, le abrí la puerta y lo primero que hizo fue pues saludarme y entrar directamente a la cocina. Cuando entró a la cocina, me dijo, mijita, ¿y usted por qué puso a hacer arroz? Le dije, no, pues tita, pues para cuadrarle almuerzo. Me dijo, no, yo vine a invitarla a almorzar. ¿Qué quiere almorzar? Y le dije, arroz con pollo de Sarita. Dijo, camine. Me llevó a almorzar. Comimos arroz con pollo. Volvimos a la casa y cuando volvimos me dijo, bueno, mijita, yo me voy, porque yo solo venía a eso. ¿Se dan cuenta? Dios escucha nuestra oración. Si yo lo hubiese hecho, si yo le hubiera pedido el arroz con pollo creyendo que no me la daría, no me lo dan. Porque no es que es una oración de fe. Cuando nosotros le pedimos con fe a Dios, Dios con fe nos da. Eso suelta la mano de Dios, porque no ve que la fe abre puertas, la fe mueve la mano de Dios. La fe agrada a Dios, incluso Dios lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros oremos y le pidamos a Dios, hagámoslo con fe. Y si no tenemos fe, pidámosle que Él abundantemente nos la dará. Él dice, pide la fe. Si no creemos. Entonces en la oración podemos pedir. Parecen cosas bobas. Pedir, desde el momento que yo lo reconocí como mi padre y dejó de ser ese Dios como castigador, juez, que me juzga y que me corrige y que me oprime, sino empezó a ser mi padre que me ama, que me consiente, me escucha, me apoya, me guía, me enseña, me consuela y también me da. En ese momento empecé a pedirle muchas cosas que jamás había hecho y de verdad que así como ese arroz con pollo, ha hecho infinidad de cosas. Para un 24 de diciembre estaba aquí sola en la casa porque pues ya me había separado de Jairo y literal no tenía que comer, no tenía que darle a mi hijito de almuerzo y le dije, papi, para ti no es difícil. Esas fueron mis palabras. Papi, para ti no es difícil, yo quisiera carne asada. ¿Será que a ti te va a quedar grande? Le dije yo, pero bueno, haz como tú quieras. Yo sé que no vas a dejar que mi hijo aguante hambre. Fueron mis palabras. Pues ustedes pensarán que mis testimonios son mentira, pero yo los invito a probar a Dios, a creer en su palabra, a creer en sus promesas y se van a dar cuenta que lo que les digo es totalmente cierto, porque ese mismo día, por la tarde, me llegó carne, al día siguiente me llegó carne. Conclusión, comí 4 días seguidos carne asada. Y no miento. Ese es el Dios del que yo hablo. Es un Dios poderoso. Si me da a mí que todo el tiempo me equivoco, la embarro, contristo su espíritu, no soy obediente, a veces no le creo, no confío en él, siento temor y me da. ¿Cómo no les va a dar a ustedes? Créanle. Empiecen a orar, empiecen a aprender a orar. Dejen las vanas repeticiones. Sí, venimos de una tradición donde eso fue lo que nos enseñaron, pero de eso se trata estas enseñanzas, de aprender verdaderamente lo que Él espera y quiere de nosotros. Y así mismo vamos a recibir, porque cuando yo empecé a conocerlo, empecé a aprender a orar,
Mi vida empezó a cambiar cuando cambié mi oración lastimera, mi oración de pobreza, de lamento, de queja, de quejadera, de autoflagelación, de automenosprecio, de autocompasión, de pobreza, de miseria, de enfermedad. Cuando cambié esa oración por la oración que Él nos enseñó, que es una oración de fe, una oración de rendición, de obediencia, de sumisión, de perdón. Cuando yo cambié esa oración, mi vida empezó a cambiar. Por eso es tan importante esta arma espiritual. Vamos a seguir. Entonces, también él habló de el arrepentimiento, porque dijo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos arrepintamos, que en esa oración en la cual queremos llegar a que Dios agache su oído, que agache su oído y escuche nuestra oración. Entonces, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, pero no hipócritamente, no con máscaras. Escuché a una persona hace poco orar y decía, perdóname, Señor, perdóname por mis pecados, pero ni siquiera era capaz de reconocer cuáles. O sea, no había un verdadero arrepentimiento. Y Dios mira eso. Estamos en la intimidad porque recordemos que la base, el principio de una oración perfecta es la intimidad con Él, en lo secreto. Si estamos en lo secreto con Él, ¿por qué le vamos a ocultar la verdad si Él todo lo sabe? ¿A quién esperamos o a quién queremos engañar? Digámosle la verdad. Quitémonos la máscara. Desnudemos nuestro corazón, nuestra alma. Arrepintámonos de verdad y reconozcamos nuestros pecados. Porque es la única forma. Si nosotros no reconocemos nuestros pecados y no nos arrepentimos de ellos, como Él mismo lo dijo, Él no nos va a perdonar. ¿De qué nos va a perdonar? ¿De lo que ni siquiera nos hemos arrepentido? ¿De qué nos va a perdonar? ¿De lo que ni siquiera reconocemos? Él lo sabe todo. Entonces, ¿para qué tratar de engañarlo? No lo vamos a engañar. Así queramos, no lo vamos a engañar. Así digamos cosas muy bonitas. Así queramos ser muy suaves en nuestra oración. Pero no lo vamos a engañar. Y al mismo tiempo, como nos debemos arrepentir, debemos perdonar. Solo cuando nosotros perdonamos, merecemos y podemos esperar el perdón del Padre. Antes no. Aquí mismo lo dice. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, primero nosotros perdonamos para que Él nos perdone. Empecemos a perdonar, pero no de labios para afuera, sino en nuestro corazón. Y empezar a liberarnos, porque en realidad cuando perdonamos, en realidad el que está quedando libre somos nosotros mismos. Y por último, confiemos en que Él nos va a proteger. Tengamos la fe y la confianza de que Él nos va a proteger. Porque Él dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hollarás a cachorros, el león y al dragón, por cuanto a ti no llegará. O sea, Él nos da su protección. En el Salmo 91 dice, al que habita bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Todopoderoso. Esa es la protección que Dios nos da, pero cuando estamos bajo su mano, cuando estamos bajo su cobertura. Él no puede proteger a alguien que no está bajo sus alas. Pidamos la protección y confiemos que Él nos va a guardar. No olvidemos
que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué nos hace justos? Amar a Dios. ¿Pero qué quiere decir amar a Dios? Obedecerle, honrarlo. Eso nos hace ser justos. Eso nos hace ser justos. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, en realidad le estamos demostrando que lo amamos. ¿Por qué? Porque le creemos. Nosotros le obedecemos porque le creemos. Le obedecemos por fe. Y la oración tiene que llevar fe. Si nosotros no vamos a orar con fe creyendo que Él nos dará lo que le estamos pidiendo, no lo va a hacer. Y otra cosa muy importante, si nosotros no nos arrepentimos y no perdonamos, esa oración se está perdiendo. Estamos perdiendo el tiempo, porque Dios mira nuestro corazón. Entonces, los invito en el día de hoy a que cambien su oración para que sus vidas cambien. Muchas gracias.